A lo largo de la historia bíblica, encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que al buscar a Dios con un corazón sincero, recibieron respuestas sorprendentes y experimentaron avances impensables. Esas historias no son meros relatos lejanos, son invitaciones vivas para que tú también descubras el poder de la comunión con el Creador. La verdad es que la oración no se trata únicamente de pronunciar palabras. Es un encuentro personal con Dios, un momento de intimidad que te conecta con su corazón y su voluntad. Jesús nos recuerda en Juan 15, versículo 7, que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podremos pedir confiadamente, seguros de que Dios nos escucha. Con cada ruego sincero y cada acto de fe, abrimos las puertas del cielo para que su gracia y sus bendiciones se derramen sobre nosotros. Antes de adentrarnos en estas enseñanzas, quiero que declares en voz alta: hoy me acerco a ti, Señor, con humildad y confianza, creyendo que mis oraciones pueden desatar bendiciones extraordinarias en mi vida. Haz de esta declaración tu punto de partida. Permite que cada palabra renueve tu esperanza y encienda tu fe, mientras descubrimos juntos cómo orar de manera efectiva para recibir bendiciones y avances en cada ámbito de tu existencia. Comencemos. Número 1. La base de la oración, la relación con Dios. La oración es ese momento en el que te acercas a Dios con confianza, sabiendo que Él está ahí para escucharte y responderte. Tal vez te preguntes si en verdad puedes hablarle de tus inquietudes, de tus anhelos e incluso de tus frustraciones, y la respuesta es un rotundo sí. La Biblia dice en Hebreos 4:16 que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y eso significa que no hay barreras demasiado grandes, ni culpas demasiado pesadas que te impidan hablar con el Señor. Él está listo para extenderte su misericordia cuando más la necesitas, y lo hace con un amor que no depende de tus méritos, sino de su gracia. Imagínate a un Padre amoroso que te invita a acercarte sin temor. Eso es lo que Dios quiere que entiendas cada vez que inclinas tu corazón para orar. Cuando piensas en la oración, a veces puedes reducirla a decir unas cuantas palabras con cierta formalidad. Sin embargo, en realidad se trata de una conversación, un diálogo vivo, donde también aprendes a escuchar la voz de Dios en la quietud de tu corazón o en la lectura de su palabra. Es como si Él te dijera: háblame, cuéntame lo que te pasa, pero también escucha mi consejo. El secreto está en prestarle atención a lo que Dios quiere decirte, porque así como tú abres tu boca para expresarle tus emociones, Él te responde con promesas y verdades que te fortalecen. Entonces la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro profundo, lleno de consuelo y dirección. A veces, al orar, te preguntas si de verdad Dios está ahí escuchándote en ese momento. Hebreos 4:16. No solo te anima a orar con confianza, sino que también te recuerda que estás delante del trono de la gracia. No es un lugar distante o inalcanzable, es el corazón mismo de un Padre que te ama. Cuando oras, entras en ese ambiente de gracia, donde tu pasado no es un obstáculo para recibir perdón, ni tu presente un impedimento para obtener ayuda. Dios no te ve con desprecio ni te juzga de forma implacable. Al contrario, te acoge con misericordia y te sostiene en medio de cualquier situación que enfrentes. La gracia es el puente que te permite caminar hacia Dios, incluso en tus días más oscuros. No necesitas méritos propios para arrodillarte ante Él. Si fuera por nuestras fuerzas, jamás podríamos acercarnos al Creador del universo, pero Jesús abrió el camino para que entres a su presencia sin miedo ni culpa. Esa gracia es la que te sostiene cuando todo parece derrumbarse, y es la misma gracia que te impulsa a agradecerle a Dios por cada bendición que recibes. Cuando eres consciente de que no mereces ese amor, tu corazón se llena de gratitud y tu oración se transforma en una ofrenda sincera. La Biblia también nos habla en Juan 15:7 sobre la importancia de permanecer en Cristo para que nuestras oraciones sean eficaces.
Permanecer significa vivir en comunión con Él, alimentarte de su palabra y dejar que guíe tus pasos. Si oras, pero tu corazón está desconectado de su voluntad, te resultará difícil alinear tus peticiones con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando perseveras en obediencia y mantienes un espíritu sensible a su voz, descubres que tus oraciones comienzan a fluir de manera natural, alineadas con los planes divinos. Entonces, tu oración deja de ser una lista de demandas y se convierte en una búsqueda genuina de la voluntad de Dios. Mantener una relación íntima con el Señor requiere tiempo y dedicación, al igual que cualquier relación humana que quieras fortalecer. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más lo conoces, y más espontáneamente brota la oración de tus labios. Confiar en que Dios es tu refugio te lleva a encontrar consuelo en sus promesas y a descansar en la seguridad de que Él está contigo. No es una experiencia esporádica, es una amistad en constante crecimiento que transforma la forma en que ves tus problemas y en la que valoras tus triunfos. La oración no solo te protege y fortalece, sino que también te ayuda a crecer espiritualmente. Cada encuentro con Dios, en la intimidad de tu cuarto o en medio de una multitud, te moldea, te enseña y te acerca más a su corazón. Empiezas a reconocer que dependes de Él para todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Esa dependencia te libera de la autosuficiencia y te pone en la posición correcta para recibir de Él. Aunque a veces parezca contradictorio, reconocer tu debilidad es el camino para experimentar la fortaleza divina. La oración diaria, constante y sincera, abre puertas que creías cerradas. Las bendiciones empiezan a manifestarse cuando tu voluntad se alinea con la de Dios y comienzas a vivir bajo la atmósfera del cielo en la tierra. Cada día que decides orar y permanecer en comunión con Cristo, te preparas para nuevos avances en tu vida. Si lo haces tu hábito, notarás no solo respuestas a tus necesidades, sino también una transformación interna que te acercará aún más a la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Así que repítelo cada día, acércate a Él con confianza, permanece en su amor y observa cómo su gracia desciende sobre ti con bendiciones inimaginables. Número 2. La humildad en la oración. La humildad en la oración es ese ingrediente esencial que transforma nuestras palabras en una conexión genuina con Dios. Pero, ¿qué significa realmente humillarse delante del Señor? Santiago 4:10 lo dice claro: humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de Él, algo increíble sucede. Nos abrimos a recibir su gracia, su dirección y su exaltación divina. Piénsalo un momento. La humildad comienza cuando admitimos que no somos autosuficientes. ¿Cuántas veces tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta, creyendo que tenemos todo bajo control? Pero en la oración, el primer paso es reconocer que necesitamos a Dios. No lo sabemos todo, no lo podemos todo. Dependemos de su guía, de su provisión y sobre todo, de su amor. Ese reconocimiento no es debilidad, es sabiduría. Es saber que frente a la grandeza de Dios, nuestra fuerza es limitada, pero en Él todo es posible. La humildad también se refleja en nuestra actitud al orar. No se trata de acercarnos a Dios con exigencias o como si Él estuviera obligado a cumplir nuestra lista de deseos. Humillarse delante del Señor implica reverencia, sumisión, entender que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la comprendemos. Es decirle: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Es entregar nuestro orgullo, nuestro afán de control y permitir que Él dirija nuestros pasos. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos tomado el control solo para darnos cuenta de que necesitábamos entregarlo todo a Dios desde el principio? El publicano de Lucas 18:13 es un ejemplo poderoso de humildad. Este hombre ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. En cambio, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa oración tan sencilla y honesta es una muestra de un corazón contrito. No hay pretensiones, no hay excusas.
solo un reconocimiento sincero de su condición y un clamor por la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Jesús dijo que este hombre fue justificado. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia un corazón humilde y arrepentido. El orgullo, por otro lado, es un gran obstáculo. Nos hace creer que podemos hacerlo todos solos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Pero el orgullo no solo nos aleja de la comunión con Él, también nos cierra la puerta a su gracia. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que, al abandonar nuestro orgullo en la oración, no solo encontramos libertad, sino también acceso a las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Y aquí viene lo increíble, la promesa de la exaltación divina. Humillarse delante del Señor no es rebajarse, no es perder dignidad, es todo lo contrario, es posicionarnos para que Dios nos levante en el momento adecuado. Esa exaltación puede tomar muchas formas: paz en medio de la tormenta, claridad en medio de la confusión, crecimiento espiritual o incluso puertas abiertas que nunca imaginaste. La exaltación divina no siempre se mide en logros terrenales, sino en una intimidad más profunda con Dios, en una fe fortalecida y en un corazón lleno de su presencia. La humildad en la oración también nos ayuda a alinearnos con el propósito de Dios. A veces pedimos cosas que no están en su plan perfecto para nosotros, y la humildad nos prepara para aceptar su no o su espera. Nos enseña a confiar en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos sus caminos. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de humildad al orar en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su sumisión total a la voluntad del Padre nos muestra cómo debemos acercarnos a Dios. Orar con humildad no es solo un acto ocasional, es una práctica diaria que nos transforma. Cada vez que nos postramos delante de Dios, confesamos nuestras faltas y entregamos nuestras preocupaciones, Él nos moldea. Nos hace más como Cristo, quien siendo Dios no se aferró a su posición, sino que se humilló hasta la muerte en la cruz. Ese es el tipo de humildad que nos llama a vivir. Así que, cada vez que ores, recuerda que la humildad no es debilidad, sino fuerza espiritual. Es el camino a la gracia, a la exaltación y a la plenitud en Cristo. Humíllate delante del Señor, confía en su voluntad y observa cómo transforma tu vida con su poder. Porque cuando oras con humildad, abres las puertas del cielo para que las bendiciones de Dios fluyan sobre ti y experimentas avances que solo Él puede hacer posibles. Número 3. La oración con fe. La oración con fe es ese puente que conecta nuestras necesidades con las promesas de Dios. Y no estoy hablando de una fe superficial, sino de una convicción profunda, esa certeza que te impulsa a creer que Dios está ahí, escuchándote y obrando en tu favor, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Hebreos 11:6 lo deja claro: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esa afirmación? La fe no es opcional, es el fundamento de toda relación con Dios, el pilar que sostiene nuestras oraciones. Cuando oras con fe, reconoces dos cosas esenciales: que Dios existe y que es galardonador de quienes lo buscan. No es solo creer que hay un ser superior allá arriba, es saber que ese Dios, el creador del universo, te ama, te escucha y está dispuesto a recompensar tu búsqueda sincera. Es confiar en su carácter, en su bondad y en su justicia, porque seamos sinceros, ¿de qué sirve orar si no creemos que Dios realmente puede y quiere responder? Marcos 11:24 nos da una promesa increíble: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero aquí hay algo que debemos entender. No se trata de una fórmula mágica para obtener lo que queramos, sino de una invitación a confiar en que Dios actuará según su perfecta voluntad.
A veces eso significa que la respuesta no será exactamente lo que esperábamos, pero siempre será lo mejor para nosotros. Orar con fe es confiar en que Dios sabe lo que necesitamos, incluso más de lo que nosotros mismos sabemos. La fe no es solo esperanza, es certeza. Hebreos 11 la describe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces has orado por algo que parece imposible? Ahí es donde entra la fe. No se trata de ver con tus ojos físicos, sino con los ojos de tu espíritu. Es creer que, aunque el panorama parezca oscuro, Dios tiene el control y está obrando tras bambalinas. Pero hablemos de algo que puede debilitar nuestra oración: la duda. La duda es como ese viento que amenaza con voltear tu barco cuando estás en el medio del océano. Santiago 1:6 dice que quien duda es como una ola del mar, llevada y traída por el viento. Si oramos con un corazón lleno de dudas, estamos bloqueando la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante cultivar una fe firme, una fe que diga: Señor, no entiendo cómo, pero sé que tú puedes hacerlo. Ahora, ¿cómo fortalecemos esa fe? La respuesta está en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que lees la Biblia, cada vez que meditas en sus promesas, tu fe se fortalece. Es como alimentar tu espíritu con la verdad de quién es Dios y lo que puede hacer. Porque cuando recuerdas que Él partió el mar rojo, que sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, ¿cómo no creer que también puede obrar en tu vida? Y déjame decirte algo más: la fe se demuestra con acciones. No puedes decir que crees y luego vivir como si no confiaras en Dios. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Entonces, si estás orando con fe, actúa en consecuencia. Si estás pidiendo provisión, confía en que Dios abrirá puertas y empieza a buscar esas oportunidades. Si estás pidiendo sanidad, agradece a Dios como si ya la hubieras recibido. Esa actitud demuestra que tu fe es real. La fe también se prueba en la adversidad. Tal vez estés enfrentando un momento difícil y te preguntas, ¿por qué Dios no responde? Pero esos momentos son una oportunidad para que tu fe crezca. Es ahí donde aprendes a depender completamente de Dios, a confiar en su tiempo y en su forma de obrar. Recuerda que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Decides creer incluso cuando no lo sientes. Finalmente, orar con fe diariamente abre las puertas del cielo para bendiciones y avances en tu vida. No siempre verás resultados inmediatos, pero cada oración que haces con fe está sembrando una semilla. Y en el tiempo perfecto, esas semillas darán fruto. Dios no ignora tus oraciones, Él las escucha, las guarda y las responde de acuerdo a su plan. Así que sigue orando, sigue creyendo y sigue esperando en Él. Porque la fe, más que un simple requisito, es el motor que mueve la mano de Dios en tu vida. Número 4. La oración de adoración y alabanza. La oración de adoración y alabanza es ese momento en el que nuestro corazón se encuentra con la majestad de Dios. Es un instante donde no pedimos nada, no explicamos nuestras necesidades, sino que simplemente reconocemos quién es Él. Salmo 104 nos invita: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Te das cuenta de la profundidad de este llamado? No es solo una invitación a orar, es un recordatorio de que cada vez que entras en su presencia con adoración, algo poderoso sucede en tu espíritu. Adorar a Dios comienza con reconocer su grandeza. Es como mirar al cielo estrellado en una noche despejada y darte cuenta de que el Creador de todo eso también te conoce por tu nombre. Salmo 145:3 lo describe de manera perfecta. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esto significa que por más que intentemos entender cuán grande es Dios, siempre será más de lo que podamos imaginar.
Su poder, su santidad y su amor son infinitos, y adorarlo es nuestra manera de reconocerlo. La alabanza, por otro lado, es nuestra respuesta de gratitud. Es como si cada bendición que recibimos nos diera un motivo para agradecerle. Desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas, el aire que respiras, la comida en tu mesa, la gente que amas, todo viene de Él. Cuando alabas a Dios le estás diciendo, gracias por ser quien eres y por todo lo que haces. Y no es que Dios necesite nuestra gratitud, pero cuando la expresamos, nuestro corazón se llena de gozo, porque nos damos cuenta de que vivimos rodeados de su bondad. Al bendecir el nombre de Dios, exaltamos todo lo que Él representa. Su nombre no es solo una palabra, es su carácter, su fidelidad, su amor. Es proclamar con nuestras palabras y con nuestro corazón que Él es digno, que su nombre está por encima de todo nombre. ¿Y sabes qué? Cuando bendices su nombre, no solo estás honrando a Dios, también estás fortaleciendo tu espíritu, porque cada palabra de alabanza que sale de tu boca te conecta más con Él. Pero déjame decirte algo importante. La adoración no es solo cuestión de palabras o canciones. No es suficiente decirlo o cantarlo. La verdadera adoración viene del corazón. Es esa actitud de profunda reverencia, de amor y admiración que va más allá de lo que haces o dices. Es cuando tu espíritu se rinde por completo ante la presencia de Dios, reconociendo que Él es todo lo que necesitas. Entrar en la presencia de Dios a través de la adoración es como cruzar un umbral hacia un lugar sagrado. Es dejar atrás las preocupaciones, los miedos y las distracciones para enfocarte únicamente en Él. Cuando el Salmo 104 habla de entrar por sus puertas y por sus atrios, está describiendo ese acto de acercarte a Dios, de estar en comunión con Él. Y en esos momentos no solo sientes su cercanía, sino que también experimentas su paz, su amor y su poder. La adoración tiene un poder transformador. Libera tu alma de las cargas que llevas, porque al centrarte en la grandeza de Dios, tus problemas comienzan a parecer más pequeños. La alabanza fortalece tu fe, porque te recuerda las obras poderosas que Él ha hecho en tu vida y en las vidas de otros. Y más allá de eso, la adoración te conecta con lo eterno, elevándote por encima de las preocupaciones terrenales y acercándote al corazón de Dios. La música es una herramienta maravillosa para la adoración. Un cántico lleno de alabanza tiene el poder de transformar la atmósfera. ¿Alguna vez has escuchado un himno o una canción cristiana que te hizo sentir la presencia de Dios de una manera especial? La música toca nuestro espíritu de una forma única y nos ayuda a expresar lo que a veces las palabras no pueden. Pero recuerda que la adoración no se limita a un momento específico o a un lugar determinado. No es solo en la iglesia o durante el tiempo de oración. Es algo que puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Es una actitud constante, una forma de vida. Adorar a Dios mientras trabajas, mientras caminas, mientras estás con tu familia. Es reconocer su presencia en cada aspecto de tu día. Dedicar tiempo cada día a la adoración y la alabanza transforma tu relación con Dios. Te llena de gozo, te da fuerza para enfrentar los desafíos y te prepara para recibir las bendiciones y los avances que Él tiene para ti. Porque cuando centras tu corazón en Dios, abres la puerta para que su favor fluya en tu vida. Así que no esperes a que todo sea perfecto para adorarlo. Hazlo ahora, en este momento. Dale tu alabanza y observa cómo su presencia transforma tu vida. Número 5. La oración de confesión y arrepentimiento. La oración de confesión y arrepentimiento es una de las experiencias más poderosas que podemos tener en nuestra relación con Dios. Es el momento en que dejamos de lado las máscaras, reconocemos nuestras fallas y nos volvemos hacia Él con un corazón sincero. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Esto no es solo una promesa, es una invitación a ser restaurados, a dejar nuestras cargas y encontrar libertad en su gracia. Todo comienza con algo muy simple, pero profundamente transformador. Reconocer que hemos pecado. Sé que puede ser difícil admitir nuestras fallas. A veces intentamos justificarnos, minimizar nuestros errores o incluso ignorarlos, pero ser honestos con nosotros mismos y con Dios es el primer paso hacia la restauración. No se trata de condenarnos, sino de abrir nuestro corazón y reconocer que hemos fallado en caminar según su voluntad. La confesión no debe quedarse en algo general. Decir, Señor, perdóname por mis pecados, es un comienzo. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Quiere que seamos específicos, que nombremos esas actitudes, palabras y acciones que nos han alejado de Él. No es porque Dios necesite saber lo que hicimos, Él ya lo sabe. Es porque nosotros necesitamos enfrentar nuestras faltas y ser conscientes de la gravedad del pecado. Al hacerlo, experimentamos la verdadera liberación que viene al traer nuestras sombras a la luz. Y aquí viene lo más importante, el arrepentimiento. Esto no es solo sentir culpa o remordimiento, es un cambio genuino, un giro en nuestra vida. Es decirle a Dios, no quiero seguir por este camino, quiero vivir de una manera que te honre. El arrepentimiento nos impulsa a apartarnos del pecado y a buscar con todo nuestro ser agradar a Dios. No es fácil, lo sé, pero es un acto de amor y de obediencia que transforma nuestro corazón. Lo hermoso de la confesión y el arrepentimiento es que no nos dejan en el dolor de nuestras faltas, nos llevan directamente al perdón. Dios es fiel y justo, fiel porque cumple su promesa de perdonar a quienes se arrepienten, justo porque ya cargó todo el peso de nuestro pecado en la cruz de Cristo. Esto significa que cuando confesamos no hay condenación, no hay juicio, solo gracia. Dios no guarda rencor ni te recuerda tus errores. Él limpia completamente tu vida y te da un nuevo comienzo. El Salmo 51:17 dice, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo es un recordatorio de que Dios no busca perfección en nosotros, sino un corazón sincero. Cuando venimos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su perdón, Él nunca nos rechaza. Al contrario, nos recibe con amor, nos restaura y nos llena de su paz. Confesar nuestros pecados es un acto de humildad. Nos despojamos de nuestro orgullo y reconocemos que no podemos hacerlo solos. Pero al mismo tiempo es un acto que nos lleva a experimentar el poder transformador de la gracia de Dios. Su perdón no solo borra nuestras fallas, también nos limpia y nos restaura. Nos devuelve la comunión con Él, esa conexión íntima que el pecado había interrumpido. Además, la confesión diaria nos mantiene en una relación correcta con Dios. Porque seamos sinceros, todos fallamos. No importa cuán espirituales nos sintamos, seguimos siendo humanos, pero cada día es una nueva oportunidad para venir ante Él, para dejar nuestras cargas, para ser renovados. Esta práctica constante no solo trae perdón, también nos prepara para recibir las bendiciones y los avances que Dios tiene para nuestras vidas. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Él es quien nos convence de pecado, no para condenarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento. Es ese susurro en tu corazón que te dice, esto no está bien, necesitas regresar a Dios. Y cuando respondemos a su llamado, encontramos no solo perdón, sino también transformación. Así que, si hoy sientes que hay algo que necesitas traer ante Dios, no lo postergues, confiesa tus pecados, arrepiéntete con sinceridad y permite que Él te restaure. Su gracia está ahí, esperándote, y cada vez que lo hagas, estarás más cerca de experimentar la plenitud de su amor, su paz y sus bendiciones. Dios no te pide perfección, te pide un corazón dispuesto, y cuando le entregas eso, Él hace cosas extraordinarias en tu vida. Número 6. La oración de petición.
La oración de petición es mucho más que simplemente pedir cosas a Dios. Es un acto de confianza, una forma de entregar nuestras preocupaciones y necesidades al único que tiene el poder de proveer y cuidar de nosotros. Filipenses 4:6 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». ¿Te das cuenta de lo liberador que es eso? Dios no quiere que cargues solo tus ansiedades, quiere que las pongas en sus manos con un corazón agradecido. A veces nos encontramos atrapados en la ansiedad. Esa sensación de que todo depende de nosotros, de que si no resolvemos las cosas, nada saldrá bien. Pero aquí está la verdad, no tienes que hacerlo solo. La oración de petición es una invitación a descargar tus cargas en Dios. No importa cuán grande o pequeño sea lo que necesitas, Él está listo para escucharte. Y no porque Él no sepa ya lo que necesitas, sino porque la oración es una expresión de tu fe, una manera de decir: Señor, confío en ti. Cuando presentas tus necesidades a Dios, hazlo con honestidad. No tienes que adornar tus palabras o intentar sonar perfecto. Habla con Él como lo harías con alguien que te ama incondicionalmente, porque eso es exactamente lo que Él es. Dios quiere escuchar tus preocupaciones, tus miedos, tus anhelos, y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Ya no estás enfrentando tus problemas solo, estás involucrando al Creador del universo. Pero aquí hay algo crucial: la gratitud. No puedes separar la oración de petición de un corazón agradecido. Agradecer a Dios mientras presentas tus necesidades cambia completamente tu perspectiva. Cuando recuerdas lo que Él ya ha hecho por ti, tu fe se fortalece. Empiezas a confiar más en que, así como has sido fiel en el pasado, seguirás siéndolo en el presente y el futuro. La gratitud te ancla en la verdad de que Dios es bueno y que siempre obra para tu bien. Ahora vamos a algo que Jesús nos enseñó en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos muestra una clave importante para la oración de petición: poner a Dios en primer lugar. Antes de pedir por nuestras necesidades, debemos preguntarnos si nuestros deseos están alineados con su voluntad. ¿Lo que estamos pidiendo glorifica a Dios? ¿Nos acerca más a Él o simplemente satisface un deseo temporal? Cuando priorizamos su reino, confiamos en que Él suplirá todo lo demás. Esto no significa que no puedas pedir cosas materiales o ayuda en situaciones específicas. Claro que puedes hacerlo, pero hay una diferencia entre pedir con un corazón egoísta y hacerlo con humildad y fe. Dios no es una máquina expendedora que responde a nuestras listas de deseos. Él es un Padre amoroso que sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Así que cuando oras, pide con un espíritu humilde, sabiendo que dependes completamente de su gracia y misericordia. Y no olvides la persistencia. Jesús nos animó a ser persistentes en la oración, como lo vemos en Lucas 11:5. No porque Dios necesite que lo convenzamos, sino porque la persistencia en la oración fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. A veces, la respuesta de Dios no es inmediata, pero eso no significa que no esté escuchando. Su silencio puede ser una oportunidad para crecer en paciencia y depender de esta verdad. ¿Cuántas veces oramos con miedo, con inseguridad, pensando que quizás no merecemos lo que estamos pidiendo o que nuestras circunstancias son demasiado complicadas para que Dios las resuelva? Pero este versículo nos desafía a cambiar nuestra mentalidad. No se trata de cuánto podamos hacer por nosotros mismos, sino de cuánto estamos dispuestos a confiar en el poder de Dios. Es una invitación a acercarnos a Él con la certeza de que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que también son respondidas. Creer en la oración no significa simplemente esperar un resultado favorable, significa confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
A veces pedimos cosas que no están alineadas con su voluntad y en esos momentos su respuesta puede ser diferente a lo que esperábamos. Pero incluso en esas circunstancias, nuestra fe no debe tambalear. Cuando oramos creyendo, no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades, sino que también estamos entregando nuestras vidas a la soberanía de Dios. Es decir, Señor, confío en ti, en tu tiempo, en tus planes, incluso si no los entiendo ahora. Este versículo también nos habla de la importancia de la fe activa. La fe no es un simple sentimiento o una vaga esperanza, es una fuerza que nos impulsa a actuar como si la bendición ya hubiera llegado. Si realmente creemos que Dios responderá a nuestra oración, nuestra actitud y nuestras acciones reflejarán esa confianza. Es como un agricultor que planta semillas y comienza a preparar el terreno para la cosecha, aun cuando no puede ver el fruto de inmediato. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios, una fe que no solo pide, sino que actúa en anticipación. Cuando Jesús dice, todo lo que pidan en oración, nos está recordando que no hay límites para el poder de Dios. No importa cuán grande o pequeño sea lo que estás pidiendo, si es algo que glorifica a Dios y está alineado con su propósito, puedes estar seguro de que Él lo hará. Pero la clave está en la palabra creyendo. Sin fe, nuestras oraciones pierden su poder. Es la fe la que activa las promesas de Dios, la que nos conecta con su poder divino, la que transforma nuestras palabras en milagros. También es importante recordar que este versículo nos invita a orar con un corazón puro, no buscando solo satisfacer deseos egoístas, sino pidiendo cosas que estén en armonía con la voluntad de Dios. Cuando nuestras oraciones reflejan el carácter de Cristo, cuando buscamos primero el reino de Dios, entonces nuestras peticiones no solo son escuchadas, sino también respaldadas por el cielo. Y cuando eso sucede, los resultados van más allá de lo que podríamos imaginar. Orar creyendo nos lleva a un lugar de paz. Ya no oramos con ansiedad o desesperación, sino con una confianza tranquila en que Dios tiene todo bajo control. Incluso si la respuesta tarda en llegar, sabemos que está en camino. Esa fe nos permite descansar, nos da fuerza para seguir adelante y nos llena de esperanza en medio de las pruebas. Porque orar con fe no solo cambia nuestras circunstancias, también cambia nuestro corazón. Así que, la próxima vez que ores, recuerda las palabras de Jesús. No te limites a pedir, cree. Cree con todo tu ser que Dios escucha, que Dios responde y que Dios nunca falla. Declara con fe que lo que estás pidiendo ya está en sus manos y vive con la seguridad de que Él hará lo que es perfecto en su tiempo. Porque cuando oras creyendo, lo imposible se convierte en posible y las promesas de Dios se convierten en realidad en tu vida. Versículo 5. Juan capítulo 11, versículo 40. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Estas palabras de Jesús, cargadas de amor y poder, son un recordatorio de que la fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. Aquí, Jesús no está planteando una posibilidad, está afirmando una verdad. Si creemos, veremos la gloria de Dios. No podríamos verla, no tal vez suceda, sino que es una certeza. La fe nos conecta directamente con la manifestación de su poder. El contexto de este versículo es tan impactante como sus palabras. Marta está frente a Jesús, con el peso de la muerte de su hermano Lázaro sobre sus hombros. Todo parece perdido. La muerte parece haber dicho la última palabra. Y es justo ahí, en ese momento de desesperación, donde Jesús le recuerda que creer no es una opción, es una condición para ver la gloria de Dios. Esto nos enseña algo profundo. La fe no se activa en los momentos de victoria, sino en los momentos de mayor oscuridad, cuando todo parece imposible. Creer no es un sentimiento pasajero ni una vaga esperanza. Es una decisión consciente de confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Marta tenía razones para dudar. Su hermano estaba muerto y las circunstancias gritaban que no había solución. Pero Jesús
Le pide que mire más allá de la lógica humana, más allá de lo que sus ojos podían ver. Es lo mismo que Él nos pide hoy, que creamos, no porque veamos una salida, sino porque confiamos en quién es Él, en su carácter, en su poder y en su fidelidad. Cuando Jesús dice que veremos la gloria de Dios, nos está invitando a experimentar algo mucho más grande que una simple respuesta a nuestras oraciones. Ver la gloria de Dios es presenciar su poder manifestado, es ser testigos de lo extraordinario, de lo imposible hecho posible. Pero para eso debemos creer. La fe no solo nos prepara para recibir el milagro, sino que también transforma nuestro corazón en el proceso. Nos enseña a depender completamente de Dios, a soltar el control y a confiar en que su plan es perfecto. Este versículo también nos recuerda que la gloria de Dios no siempre se manifiesta como esperamos. A veces creemos que Dios actuará de una manera específica, pero Él tiene un plan más grande, algo que trasciende nuestra comprensión. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo trajo consuelo a Marta y María, sino que también mostró su poder sobre la muerte, apuntando a su propia resurrección. De la misma manera, cuando confiamos en Dios, Él no solo responde a nuestras necesidades, sino que también revela su gloria en formas que impactan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? También nos desafía a examinar nuestra fe. ¿Estamos realmente creyendo en lo que Dios puede hacer o nuestras oraciones están limitadas por nuestras dudas? Creer no significa que no tengamos momentos de incertidumbre, pero sí implica que, incluso en medio de esas dudas, seguimos aferrándonos a las promesas de Dios. Es declarar con convicción: Señor, no entiendo cómo, pero confío en que obrarás. Este versículo también nos invita a recordar que la fe siempre lleva a la acción. No podemos decir que creemos y luego actuar como si Dios no fuera a cumplir. La fe nos mueve, nos impulsa a vivir como si el milagro ya estuviera en camino. Es un acto de obediencia y de esperanza, una proclamación de que confiamos plenamente en el poder de Dios para cambiar cualquier situación. Así que cuando enfrentes momentos difíciles, recuerda estas palabras de Jesús. Cree incluso cuando todo parezca perdido. Cree incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Porque la fe no solo nos lleva a ver la gloria de Dios, también nos transforma para que podamos vivir con una esperanza inquebrantable, una paz que supera todo entendimiento y una certeza de que, con Dios, lo mejor siempre está por venir. Él nunca falla, y si creemos, veremos su gloria de maneras que superarán todas nuestras expectativas. Versículo 6, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque vivimos por fe, no por vista. Estas palabras del apóstol Pablo son un llamado a abrazar una forma de vida radicalmente distinta a lo que el mundo nos enseña. Vivir por fe y no por vista es decidir confiar en lo que no se ve, en lo que no se puede tocar, en lo que no tiene lógica humana. Es un estilo de vida que desafía nuestra necesidad de certezas visibles y nos invita a depender completamente de Dios. Este versículo no es solo una declaración, sino un recordatorio constante de que nuestra fe debe ser más fuerte que las apariencias. La vista nos muestra problemas, obstáculos, limitaciones, pero la fe nos revela soluciones, caminos abiertos y promesas cumplidas. Cuando vivimos por vista, somos esclavos de nuestras circunstancias. Nos dejamos guiar por lo que vemos en el momento, por lo que el mundo dicta como posible. Pero vivir por fe es liberador, porque nos permite caminar con la seguridad de que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La fe no es negar la realidad, sino verla a través de los ojos de Dios. Es mirar una montaña enorme y no enfocarse en su tamaño, sino en el poder de Dios para moverla. Es como un ave que vuela en medio de una tormenta, confiando en que el cielo despejado está más allá de las nubes. Vivir por fe es una decisión diaria, un compromiso de confiar en Dios más de lo que confiamos en nuestras propias habilidades, recursos o entendimiento.
Cuando Pablo dice, vivimos por fe, nos está llamando a adoptar una confianza activa, no pasiva. La fe no es quedarse sentado esperando que las cosas cambien, es levantarse, dar pasos en obediencia y actuar como si la victoria ya estuviera asegurada, porque lo está. Vivir por fe significa construir el arca antes de la lluvia, como lo hizo Noé. Significa salir de tu tierra sin saber a dónde vas, como Abraham. Significa caminar sobre el agua, como Pedro, confiando en que Dios te sostiene incluso cuando las olas son altas. Este versículo también nos desafía a resistir la tentación de depender de nuestras emociones. Vivir por vista a menudo significa dejarnos llevar por cómo nos sentimos en un momento dado. Pero la fe va más allá de las emociones, porque se basa en la verdad de Dios, no en nuestra percepción limitada. Aunque nos sintamos solos, la fe nos recuerda que Dios nunca nos deja. Aunque nos sintamos perdidos, la fe nos asegura que Dios ya trazó el camino. Es una certeza que no depende de cómo nos levantemos cada mañana, sino de quién es Dios. Cuando vivimos por fe, también aprendemos a soltar el control. Vivir por vista a menudo significa querer tener todo bajo nuestro control, planificar cada detalle y asegurarnos de que nada salga mal. Pero vivir por fe es reconocer que no podemos controlar todo y que no necesitamos hacerlo, porque Dios ya tiene un plan perfecto. Es dejar de preocuparnos por el cómo y confiar en el quién. Dios es fiel y su palabra es suficiente para guiarnos, incluso en medio de la incertidumbre. Además, este versículo nos recuerda que la fe es lo que da sentido a nuestra vida como cristianos. Si viviéramos solo por lo que vemos, nuestras vidas estarían limitadas a lo terrenal. Pero al vivir por fe, nos conectamos con lo eterno, con lo celestial. Nos damos cuenta de que nuestras luchas aquí no son el final, sino una preparación para algo mucho más grande. La fe nos permite mirar más allá de este mundo y vivir con la esperanza de lo que está por venir. La plenitud de la gloria de Dios. Vivir por fe y no por vista también nos transforma. Nos enseña a depender menos de nosotros mismos y más de Dios. Nos da fuerza en los momentos de debilidad, nos llena de paz en medio de la tormenta y nos impulsa a seguir adelante cuando el camino parece imposible. Es un recordatorio constante de que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que tiene el poder de cambiarlas. Así que, cuando enfrentes desafíos, cuando la vista te diga que no hay esperanza, recuerda este versículo. Vive por fe, no por lo que ves. Confía en el Dios que tiene el control, en el Dios que siempre cumple sus promesas, porque cuando vivimos por fe, no solo sobrevivimos a las dificultades, sino que las enfrentamos con la seguridad de que Dios está obrando en cada detalle para nuestro bien. Versículo 7, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje es una joya de sabiduría divina, una guía práctica para vivir una vida plena, llena de paz y dirección. Nos invita a rendirnos completamente al Señor, a soltar nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestra necesidad de control para permitir que Él tome las riendas de nuestra vida. Confiar en el Señor con todo el corazón no es algo parcial, no es un confío en Dios en unas cosas, pero en otras me apoyo en lo que entiendo. Es un llamado a entregar cada parte de nosotros, nuestras decisiones, nuestros temores, nuestros planes. Es un acto de rendición total, una declaración de que nuestra confianza está en un Dios que es más sabio, más fuerte y más capaz que nosotros. No es fácil, porque como humanos tendemos a querer manejarlo todo, pero este versículo nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y que sus planes siempre son mejores. La frase «no te apoyes en tu propio entendimiento» es una advertencia clara. Nuestra mente, por muy brillante que sea, tiene límites.
No siempre entendemos por qué las cosas suceden de cierta manera, no siempre podemos ver el panorama completo. Muchas veces tomamos decisiones basadas en lo que parece lógico o conveniente en el momento. Pero este versículo nos recuerda que depender únicamente de nuestra lógica puede llevarnos por caminos equivocados. Dios, en su sabiduría infinita, conoce el principio y el final de cada situación, y cuando confiamos en Él, estamos eligiendo el camino de la verdadera sabiduría. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa invitarlo a cada área de nuestra vida. No solo en los momentos difíciles, no solo en las decisiones grandes, sino también en las pequeñas. Es buscar su dirección al tomar un nuevo trabajo, al elegir nuestras relaciones, al planificar nuestro día. Es reconocer que no hay detalle demasiado pequeño ni situación demasiado complicada para que Dios intervenga. Cuando lo ponemos en el centro, Él promete enderezar nuestras sendas. Esto no significa que nunca enfrentaremos obstáculos, pero sí significa que tendremos claridad, propósito y dirección en cada paso. Este pasaje también nos enseña algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no solo nos guía, Él allana el camino. Cuando confiamos en Él, no estamos caminando solos. Él va delante de nosotros, removiendo obstáculos, abriendo puertas y preparando el terreno. Incluso cuando enfrentamos desafíos, podemos tener la seguridad de que Él está obrando detrás de escena, transformando cada situación para nuestro bien y para su gloria. Es como caminar por un sendero lleno de curvas y baches, pero sabiendo que hay alguien delante de nosotros, allanando el camino y asegurándose de que lleguemos a nuestro destino. Además, este versículo nos llama a un cambio de perspectiva. Muchas veces nos enfocamos en lo que podemos hacer, en nuestras habilidades y recursos, y olvidamos que tenemos acceso al poder ilimitado de Dios. Cuando elegimos confiar en Él, y no en nosotros mismos, experimentamos una libertad increíble. Ya no tenemos que cargar con el peso de tener todas las respuestas o solucionar cada problema por nuestra cuenta. Dios se convierte en nuestra guía, nuestro protector y nuestro proveedor, y eso cambia todo. Confiar en Dios también requiere paciencia. A veces queremos que las cosas sucedan a nuestro ritmo, pero su tiempo es perfecto. Puede que no entendamos por qué algo tarda en llegar o por qué enfrentamos ciertos desafíos, pero cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, aprendemos a esperar con fe. Esa confianza nos da paz, porque sabemos que Él está en control, incluso cuando las cosas no tienen sentido para nosotros. Vivir según estos versículos transforma nuestra vida, nos enseña a caminar con una confianza inquebrantable, a enfrentar los desafíos con fe y a vivir cada día con propósito. Cuando entregamos nuestras preocupaciones al Señor, dejamos de caminar en incertidumbre y comenzamos a caminar en seguridad. Su promesa es clara: si lo reconocemos en todo, Él enderezará nuestras sendas. Así que, cuando enfrentes decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, recuerda este pasaje. Suelta tus propios razonamientos, reconoce a Dios en tus caminos y confía plenamente en Él. Porque cuando lo haces, no solo te guía, sino que también allana el camino, llevándote hacia un futuro lleno de esperanza, propósito y victoria. Versículo 8. Santiago capítulo 1 versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Este versículo nos da una lección contundente sobre la importancia de una fe firme y decidida. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con una certeza inquebrantable, una confianza absoluta en que Dios escucha y responde. Aquí, Santiago nos dice que la duda no solo debilita nuestras oraciones, sino que nos convierte en personas inestables, vulnerables a ser llevadas por cualquier circunstancia. Imagínate una ola del mar. No tiene dirección propia, no tiene firmeza, depende completamente del viento y de las corrientes para moverse. Así es quien duda,
Alguien que, en lugar de confiar plenamente en Dios, se deja llevar por los temores, las inseguridades y las circunstancias cambiantes. La duda es como una grieta en nuestra fe, un espacio donde entran la incertidumbre y el miedo, debilitando nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de recibir sus promesas. Pedir con fe no significa que obtendremos todo lo que queremos, sino que confiamos plenamente en el carácter de Dios, en su bondad y en su poder para obrar en nuestra vida. Es orar creyendo que, incluso si la respuesta no es lo que esperamos, Dios está actuando de la mejor manera para nuestro bien. Esa fe nos da estabilidad, nos ancla en medio de la tormenta y nos permite avanzar con confianza, sabiendo que no estamos solos. Dudar, en cambio, es como vivir con un pie en la fe y otro en el temor. Es decir, Señor, confío en ti, pero en el fondo preguntarnos, ¿y si no lo hace? ¿Y si no responde? Esa actitud no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad de vivir con paz y propósito. La duda nos roba la seguridad, nos mantiene atrapados en un ciclo de incertidumbre y nos impide experimentar la plenitud de las promesas de Dios. Este versículo también nos invita a examinar la raíz de nuestras dudas. Muchas veces dudamos porque basamos nuestra fe en lo que vemos o sentimos, en lugar de en la fidelidad de Dios. Pero la fe no depende de las circunstancias, depende de quién es Dios. Él es inmutable, fiel y todopoderoso. Cuando recordamos su carácter, nuestras dudas pierden fuerza y nuestra fe se fortalece. Es como mirar una montaña y en lugar de enfocarnos en su tamaño, enfocarnos en el poder de Dios para moverla. Pedir con fe también implica actuar en consecuencia. Si realmente creemos que Dios responderá, nuestras palabras, pensamientos y acciones deben reflejar esa confianza. Es como si estuviéramos sembrando una semilla con la certeza de que dará fruto, aun cuando no veamos los resultados de inmediato. Esa fe activa no solo honra a Dios, sino que también nos transforma, fortaleciendo nuestro espíritu y preparándonos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Santiago nos advierte sobre los peligros de la duda, pero también nos muestra el camino hacia una fe firme. Ese camino comienza con conocer a Dios de manera personal, pasando tiempo en su palabra y en oración. Cuanto más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Y cuanto más confiamos en Él, menos espacio hay para la duda. Es un círculo virtuoso que nos lleva a una relación más profunda y significativa con el Señor. Este versículo también nos desafía a ser valientes en nuestra fe. Pedir con fe es un acto de valentía, porque significa soltar el control, dejar de lado nuestras preocupaciones y poner todo en manos de Dios. Esa valentía nos permite enfrentar los desafíos con esperanza, sabiendo que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Así que cuando te encuentres orando, recuerda las palabras de Santiago. Pide con fe, sin dudar. Confía en que Dios no solo escucha, sino que también responde en su tiempo perfecto y de la mejor manera. No permitas que la duda te convierta en una ola arrastrada por el viento. Sé firme, sé constante y vive con la certeza de que el Dios en quien confías es fiel para cumplir sus promesas y llevarte a la victoria. Versículo 9. Lucas capítulo 17, versículo 6. Si tienen fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Este versículo es una de las declaraciones más poderosas de Jesús sobre el impacto de la fe. No se trata del tamaño de nuestra fe, sino de su calidad, de su pureza y de su capacidad para confiar en el poder de Dios más allá de cualquier circunstancia. Jesús utiliza el grano de mostaza, la semilla más pequeña conocida en su tiempo, para mostrarnos que una fe aparentemente diminuta, pero genuina, tiene el potencial de desatar milagros que desafían toda lógica. Imagina lo que esto significa. Un grano de mostaza es tan pequeño que podría perderse entre tus dedos, pero en esa semilla diminuta hay un potencial enorme, la capacidad de crecer y convertirse en un árbol robusto. Jesús nos dice que,
Si nuestra fe tiene la pureza y la concentración de ese grano de mostaza, puede mover lo inamovible. No porque nuestra fe sea mágica, sino porque pone en acción el poder de Dios, quien no conoce límites. No importa lo grande que parezca el obstáculo frente a ti. Si tienes fe, incluso el árbol más profundamente arraigado puede obedecer. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestra fe. Muchas veces pensamos que necesitamos una fe gigante para ver grandes resultados, pero Jesús nos muestra lo contrario. No se trata de cuánto tenemos, sino de si estamos usando lo que ya tenemos con confianza total en Dios. Es como un rayo láser, pequeño en tamaño, pero concentrado y poderoso. Una fe como esta no duda, no retrocede, no se tambalea frente a las dificultades. Es pequeña en apariencia, pero gigante en impacto porque está conectada a un Dios todopoderoso. Jesús no eligió el ejemplo del árbol y el mar al azar. El árbol simboliza algo profundamente enraizado, algo que parece imposible de mover. Y el mar, por otro lado, es un lugar donde un árbol no tiene sentido, un entorno completamente opuesto a su naturaleza. Pero Jesús nos está diciendo que la fe tiene el poder de superar no solo lo difícil, sino también lo ilógico. Cuando creemos, las leyes naturales dejan de ser un obstáculo, porque el poder de Dios no está limitado por lo que entendemos o consideramos posible. Lo que parece absurdo para nosotros es completamente alcanzable para Dios. Tener fe como un grano de mostaza también nos invita a confiar en el proceso. Una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Hay un tiempo de crecimiento, de desarrollo, de maduración. De la misma manera, nuestra fe puede comenzar pequeña, pero mientras la alimentemos con la palabra de Dios, la oración y la obediencia, crecerá. Y cuando esa fe crece, nos permite ver más claramente el poder de Dios en acción, llevándonos a confiar aún más. Es un ciclo que nos transforma y nos conecta cada vez más profundamente con el Señor. Además, este versículo nos llama a ser valientes en nuestra fe. Decirle a un árbol que se desarraigue y se plante en el mar requiere audacia, una confianza que no teme al ridículo ni a las probabilidades. Jesús nos invita a orar y actuar con esa misma valentía, creyendo que lo que parece imposible para nosotros es sencillo para Dios. Es un recordatorio de que nuestra fe no debe estar limitada por lo que vemos o entendemos, sino que debe estar anclada en el carácter y la promesa de un Dios que nunca falla. Este pasaje también nos enseña que la fe no es pasiva, es activa. Decirle a un árbol que se mueva implica tomar una acción, hablar, declarar, creer. De la misma manera, nuestra fe debe reflejarse en nuestras palabras y acciones. No basta con decir que confiamos en Dios, debemos actuar como si ya hubiera respondido nuestras oraciones. Es esa fe en acción la que activa el poder divino, la que nos lleva a ver milagros en nuestra vida. Finalmente, este versículo nos invita a no subestimar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A veces miramos nuestra fe y pensamos que no es suficiente, que no tenemos lo que se necesita para enfrentar ciertos desafíos. Pero Jesús nos asegura que incluso una fe pequeña, cuando está puesta en Él, es suficiente para mover montañas y desarraigar árboles. No es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino el tamaño del Dios en quien confiamos. Así que, cuando enfrentes un desafío que parezca imposible, recuerda este versículo. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe genuina. Una fe que confía plenamente en Dios, que declara lo imposible y que actúa con la certeza de que Él cumplirá sus promesas. Porque cuando tienes fe como un grano de mostaza, el poder de Dios se manifiesta y lo que parecía inamovible se transforma en un testimonio de su gloria. Versículo 10, Isaías capítulo 65, versículo 24. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré escuchado. Este versículo es una declaración impresionante del carácter de Dios y su amor por nosotros. Nos revela un Dios que no solo está atento a nuestras necesidades, sino que actúa incluso antes de que pidamos.
Es una promesa de su cercanía, su provisión y su deseo de estar profundamente involucrado en nuestras vidas. Imagínate un momento en el que ni siquiera has terminado de expresar tus preocupaciones o anhelos y ya tienes la certeza de que Dios ha escuchado. Eso es lo que este versículo nos dice, que nuestro Dios no está lejos, no está ocupado ni indiferente. Él está tan cerca de nosotros que antes de que las palabras salgan de nuestra boca, Él ya conoce lo que necesitamos. Este nivel de intimidad nos habla de un Padre que nos ama profundamente, que conoce cada rincón de nuestro corazón y que está siempre dispuesto a responder. Antes que clamen, yo responderé. Aquí encontramos la seguridad de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que está trabajando en nuestras respuestas incluso antes de que las formulemos. Esto no significa que siempre recibiremos lo que pedimos exactamente como lo pedimos, pero sí significa que Dios ya está preparando lo mejor para nosotros, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. A veces, nos preocupamos pensando que debemos convencer a Dios o esforzarnos para que nos escuche, pero este versículo nos recuerda que Él ya está obrando a nuestro favor. La frase, mientras aún estén hablando, yo habré escuchado, subraya que no hay tiempo ni espacio que limite a Dios. Él no necesita que nuestras oraciones sean largas, elocuentes o perfectas. Lo que importa es la sinceridad de nuestro corazón. Incluso cuando no sabemos cómo expresarnos, cuando las palabras se nos escapan o el dolor es tan grande que solo podemos llorar, Dios ya está escuchando. Es como un padre amoroso que entiende lo que su hijo necesita antes de que lo diga. Esa es la relación que Dios quiere con nosotros, cercana, personal y constante. Este versículo también nos desafía a confiar en el tiempo de Dios. Aunque Él escucha y responde antes de que pidamos, eso no significa que siempre veremos la respuesta de inmediato. A veces, la respuesta de Dios llega en un momento inesperado o de una manera que no habíamos imaginado. Pero podemos estar seguros de que aunque no entendamos su tiempo, su plan es perfecto. Él no solo escucha nuestras palabras, Él ve el panorama completo y sus respuestas siempre están alineadas con su propósito eterno para nuestras vidas. Antes que clamen, yo responderé. Nos invita a reflexionar sobre nuestra fe. Si sabemos que Dios escucha antes de que pidamos, ¿por qué a veces dudamos en acercarnos a Él? Este versículo es una invitación a orar con confianza, con la certeza de que nuestras palabras no caen en el vacío. Cada oración es escuchada, cada clamor llega al corazón de Dios y cada necesidad es importante para Él. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra petición, si la llevamos a Dios, podemos tener la seguridad de que Él ya está trabajando. Este pasaje también nos enseña algo profundo sobre el carácter de Dios, su amor y su deseo de estar presente en nuestras vidas. Dios no es un ser distante ni una fuerza impersonal. Es un Padre que se deleita en nuestra compañía, que se preocupa por nuestros detalles y que desea que confiemos plenamente en Él. Este versículo nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un Dios que está siempre atento, siempre dispuesto a responder y siempre trabajando a nuestro favor. Finalmente, este versículo nos invita a vivir en gratitud. Saber que Dios escucha y responde antes de que pidamos debería llenar nuestro corazón de agradecimiento. Incluso antes de que veamos la respuesta, podemos dar gracias porque sabemos que Dios está obrando. Esta actitud de gratitud no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a enfrentar la vida con una perspectiva de esperanza y confianza en que todo está bajo su control. Así que cuando sientas que tus oraciones son pequeñas o que tus palabras no son suficientes, recuerda este versículo. Dios no solo te escucha, Él ya está respondiendo. Confía en su tiempo, en su amor y en su poder. Porque antes de que clames, Él ya habrá respondido, y mientras aún estés hablando, su oído estará atento. Ese es el Dios al que servimos, un Dios que nunca falla y que siempre está presente, trabajando en cada detalle de tu vida.
Versículo 11. Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces les tocó los ojos y dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Este versículo es un testimonio del poder de la fe y de cómo nuestra creencia en el Señor determina lo que podemos recibir de Él. Aquí vemos a Jesús, cara a cara con dos hombres ciegos que le suplicaban misericordia. Ellos no solo buscaban sanidad, tenían una fe tan intensa que creían firmemente que Jesús podía hacer lo imposible. Este momento no es solo una historia de sanidad, es una lección para nosotros sobre el papel central que juega la fe en nuestra relación con Dios. Jesús no dijo, que se haga conforme a mi poder, aunque Él tenía todo el poder del universo. Tampoco dijo, que se haga conforme a tu necesidad, aunque las necesidades de estos hombres eran obvias. Jesús dijo, que se haga conforme a su fe. Esto nos muestra algo extraordinario. Nuestra fe tiene el poder de activar las promesas de Dios en nuestra vida. No porque Dios dependa de nosotros para obrar, sino porque Él quiere que nuestra fe sea el puente que conecte nuestro corazón con su poder. Imagínate a estos hombres ciegos. Ellos no podían ver a Jesús físicamente, pero lo reconocieron espiritualmente. Su fe no estaba limitada por sus circunstancias, sino que trascendía su condición. Ellos creían antes de ver, confiaban antes de recibir, y esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Muchas veces esperamos ver primero para luego creer, pero Jesús nos enseña aquí que la fe funciona al revés. Primero creemos, luego vemos. Es un acto de confianza total, un salto hacia los brazos de un Dios que nunca falla. Que se haga conforme a su fe, también es un llamado a examinar nuestra propia fe. ¿Qué tan grande es nuestra confianza en Dios? A menudo nuestras oraciones están llenas de dudas, de reservas, de ¿y si no sucede? Pero este versículo nos desafía a cambiar esa mentalidad. Dios no está limitado por nuestra lógica o por nuestras circunstancias. Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar, pero nuestra fe determina cuánto estamos listos para recibir. No se trata de cuánto podemos entender o controlar, sino de cuánto podemos confiar en Él. Este pasaje también nos enseña que la fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino estar convencidos de que Él lo hará. Es una fe activa, no pasiva. Es como un agricultor que siembra una semilla, no porque espere que algo suceda por casualidad, sino porque sabe que la semilla tiene el potencial de crecer y dar fruto. De la misma manera, nuestra fe debe ser como esa semilla, pequeña quizás, pero llena de vida, con el potencial de desatar milagros en nuestras vidas. Cuando Jesús dijo estas palabras, también estaba estableciendo una conexión profunda, una postura de fe que dice, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú tienes el control. Es vivir con la certeza de que, aunque el panorama ahora parezca oscuro, Dios está obrando en el trasfondo. Mientras esperas, Él está trabajando en ti, fortaleciendo esas áreas que creías débiles, preparando tu corazón para lo que está por venir y dándote una capacidad de resistencia que va más allá de lo humano. Y aquí está lo asombroso. Esta fuerza que Dios da no es temporal, ni se agota como nuestras propias fuerzas. Cuando dependemos de Él, podemos correr y no cansarnos. Podemos enfrentar obstáculos y seguir adelante porque la energía que nos impulsa no proviene de nosotros, sino de un Dios que no se fatiga ni se debilita. Piensa en esto. Cuando el cansancio físico o emocional te dice que te detengas, el poder de Dios te dice que sigas. Él es quien te levanta cuando sientes que ya no puedes más, quien te da nuevas fuerzas cuando creías que todo estaba perdido. La Biblia está llena de ejemplos de personas que esperaron en el Señor y fueron renovadas. Mira a Abraham, que esperó años por la promesa de un hijo y en su paciencia vio cómo Dios cumplía lo que había dicho. O a Moisés, que lideró al pueblo de Israel a través del desierto, enfrentando desafíos que parecían imposibles, pero fortalecido por la presencia de Dios.
Sus historias nos recuerdan que, aunque el proceso puede ser difícil, Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Y esa misma fuerza que les dio a ellos está disponible para ti hoy. Lo mejor de todo es que esta fuerza no es solo para superar el presente. Es una fuerza que te lleva hacia la victoria. Dios no te da apenas lo suficiente para sobrevivir. Él te equipa para triunfar, para llegar a ese momento en el que las lágrimas serán reemplazadas por la alegría, el cansancio por la celebración. Cada paso que das en fe, cada momento que decides esperar en Él, te acerca más a ese final glorioso que Él ha planeado para ti. Así que, si hoy te sientes cansado, si sientes que las fuerzas te fallan, recuerda esta promesa: quienes esperan en Jehová correrán y no se cansarán. Tú no estás solo en esta carrera. Dios está contigo, renovándote, fortaleciéndote, asegurándose de que no te detengas antes de ver su promesa cumplida. Sigue adelante. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no lo ves, y cuando llegues a esa meta, cuando la celebración reemplace al sufrimiento, sabrás que fue su fuerza la que te sostuvo y su amor el que te llevó a la victoria. Número 14. Segunda de Corintios 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria. ¿Alguna vez has sentido que las pruebas que enfrentas son demasiado pesadas, como si no pudieras soportarlas un segundo más? Es un sentimiento que todos hemos tenido en algún momento. Pero escucha esto: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria más allá de toda comparación. ¿Te das cuenta de lo que significa? Dios está diciendo que lo que estás pasando ahora, por difícil que sea, no se compara con la inmensidad de la gloria que Él está preparando para ti. No es que tu sufrimiento no importe o no duela, sino que Dios tiene un propósito más grande detrás de cada lágrima. Cuando estamos en medio de una tribulación, todo parece definitivo, como si ese dolor fuera a durar para siempre. Pero déjame decirte algo, no lo es. Pablo nos recuerda que estas pruebas son momentáneas, pasajeras. ¿Y sabes qué hace esto aún más increíble? Que aunque estas aflicciones son temporales, tienen un impacto eterno. Dios no desperdicia ni un solo momento de tu sufrimiento. Cada prueba que enfrentas, cada lucha, cada caída, está produciendo algo dentro de ti, algo que durará para siempre, un peso eterno de gloria. Ese peso de gloria no es cualquier cosa. No estamos hablando de una recompensa superficial o temporal. Es algo profundo, algo que enriquece tu alma y fortalece tu relación con Dios de maneras que no puedes imaginar ahora. Piensa en el oro. Para ser refinado, tiene que pasar por el fuego. De la misma manera, Dios usa las tribulaciones para refinarte, para moldearte, para prepararte para algo mucho mayor. Él no permite el dolor sin propósito. Y ese propósito es construir en ti un carácter y una fe que resistan la eternidad. Mira los ejemplos a tu alrededor, incluso en la Biblia. Personas que han pasado por sufrimientos inimaginables, pero que al mirar atrás pueden ver cómo Dios utilizó esas pruebas para transformarlas, para acercarlas más a Él, para hacer algo hermoso de lo que parecía solo ruinas. Piensa en Pablo mismo, el hombre que escribió estas palabras. Él fue golpeado, encarcelado, perseguido, pero aún así pudo decir que sus pruebas eran leves. ¿Cómo? Porque su mirada no estaba fija en lo terrenal, sino en lo eterno. Él sabía que cada momento de sufrimiento estaba produciendo algo glorioso, algo que no podía ser quitado. Y aquí es donde todo cambia para nosotros, cuando dejamos de enfocarnos solo en el dolor presente y comenzamos a mirar hacia la eternidad. El sufrimiento pierde su poder absoluto, ya no define nuestra historia. En lugar de eso, se convierte en una herramienta en las manos de Dios, un medio para un fin mayor. No estamos solos en esto. Cada lágrima que derramas, cada oración desesperada que haces, Dios la está usando para preparar algo que superará con creces cualquier aflicción que puedas imaginar. Así que no te rindas.
No dejes que el dolor te haga perder de vista lo que viene. Hay una gloria eterna esperando, una celebración que hará que todo lo que viviste aquí parezca pequeño en comparación. No se trata de negar tu dolor, sino de verlo con la perspectiva correcta. Es momentáneo, pero lo que produce es eterno. Sigue confiando en Dios, sigue avanzando, porque cada paso que das en fe está construyendo un tesoro eterno. Y cuando llegue el día en que estés frente a esa gloria, te darás cuenta de que cada lucha, cada lágrima, valió la pena, porque la recompensa no solo será grande, será incomparable. Número 15. Romanos 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, ¿qué puede estar en tu contra? Piénsalo. Este no es solo un versículo bonito, es una declaración poderosa, una verdad que tiene el poder de transformar cómo ves tus batallas, tus desafíos, tus días más oscuros. Cuando Pablo escribió estas palabras, no lo hizo desde la comodidad, lo hizo como alguien que conocía el dolor, la persecución, la adversidad. Pero también sabía algo que cambia todo, que el Creador del universo está a tu favor. Y si Dios está contigo, entonces no hay obstáculo, enemigo ni circunstancia que pueda derrotarte. Imagina esto, el Dios que formó los cielos y la tierra, que sostiene el cosmos en el hueco de su mano, es el mismo que pelea tus batallas. Eso significa que no estás solo en esto. Tal vez las pruebas que enfrentas hoy parezcan gigantescas, como si no pudieras avanzar ni un paso más, pero déjame recordarte algo. Con Dios de tu lado, esos gigantes no son nada. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, su protección te cubre. No importa qué tan grande sea el enemigo, su poder es mayor. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo crees, algo cambia en tu interior. El temor pierde su fuerza, la ansiedad se disipa y una confianza inquebrantable toma su lugar. La protección de Dios no es una teoría abstracta, es una realidad tangible. ¿Cuántas veces has sentido que no podías más y de repente algo cambió? Tal vez fue un alivio inesperado, una respuesta en el momento justo o simplemente la paz que llenó tu corazón cuando todo parecía perdido. Eso es Dios a tu favor. Y no es algo que dependa de tus fuerzas o de lo que puedas hacer. Es un regalo, un recordatorio de que su amor por ti no tiene límites, de que Él está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Mira los ejemplos en la Biblia. David enfrentó a un gigante con nada más que una honda y 5 piedras, pero sabía que no estaba solo. Su confianza no estaba en sus habilidades, sino en el Dios que estaba de su lado. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero no fue devorado, porque la presencia de Dios cerró las bocas de los leones. Estos no son solo historias antiguas, son recordatorios vivos de lo que Dios puede hacer por ti. Él no ha cambiado. El mismo Dios que protegió a David y a Daniel está contigo hoy. Y si Él está contigo, ¿qué puede hacerte el enemigo? Nada. Cuando entiendes esto, comienzas a vivir de manera diferente. Ya no caminas con miedo, sino con valentía. No enfrentas tus desafíos con dudas, sino con la certeza de que pase lo que pase, Dios ya ha garantizado tu victoria. Esto no significa que no habrá pruebas, pero sí significa que esas pruebas no tendrán la última palabra. Cada batalla que enfrentas, cada lágrima que derramas, está bajo su control. Y al final, lo que parecía imposible se convertirá en un testimonio de su poder. Así que no temas, no importa lo que enfrentes, no importa cuán grandes parezcan tus problemas. Recuerda esto, Dios está contigo. Y si Él está contigo, ninguna fuerza en este mundo puede prevalecer en tu contra. Camina con esa confianza. Abraza esa alegría que proviene de saber que el Creador del universo está a tu favor. Porque con Él no solo sobrevives, triunfas. La victoria está asegurada y la celebración que te espera hará que cualquier sufrimiento quede en el olvido. Confía. Dios está de tu lado y eso lo cambia todo. Número 16. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo.
No temas. Estas dos palabras tienen un poder increíble cuando vienen de Dios. No es un consejo, no es un intenta no preocuparte. Es un mandato lleno de amor y seguridad. No temas, porque yo estoy contigo. Dios no solo te dice que no tengas miedo, sino que te da la razón. Él está contigo. Eso cambia todo. Porque cuando sabes que el Creador del universo está a tu lado, sosteniéndote, guiándote, ¿qué podría derribarte? ¿Qué situación podría ser más grande que su presencia? El temor es una emoción real, lo sabemos. Nos ataca en los momentos más vulnerables, cuando las cosas parecen salirse de control. Pero fíjate en algo, el miedo pierde su fuerza cuando recuerdas quién camina contigo. No estás solo en este viaje. Puede que enfrentes desafíos, puede que haya lágrimas, pero su promesa es clara: yo estoy contigo. No es un quizás, no es un a veces, es una certeza inamovible. Su presencia no se desvanece, incluso en las noches más oscuras de tu vida. Cuando Dios dice, yo te fortaleceré, yo te sustentaré, no es solo una frase bonita, es una promesa viva. Él promete darte la fuerza que necesitas para seguir adelante, incluso cuando piensas que ya no puedes más. Esa fuerza no viene de ti, no depende de tus habilidades o de cuán fuerte crees ser. Es su fuerza la que te sostiene, y su poder es inagotable, es un respaldo que nunca falla. Cada vez que sientes que te tambaleas, recuerda que Él te tiene de su mano derecha. Esa imagen es tan poderosa, no estás caminando solo, Él te está sosteniendo, asegurándose de que no caigas. Mira los ejemplos en la Biblia. Piensa en Moisés, enfrentando al faraón y conduciendo a un pueblo entero a través del desierto. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque sabía que Dios estaba con él. O en Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Su valentía no venía de sí misma, sino de la certeza de que Dios estaba en control. Y así podríamos seguir, viendo una y otra vez cómo hombres y mujeres confiaron en esta promesa. No temas, porque yo estoy contigo. ¿El resultado? Vieron el poder y la fidelidad de Dios de maneras que cambiaron sus vidas para siempre. Esa misma promesa es para ti. No importa lo que estés enfrentando, tal vez sea una situación que parece no tener salida o un miedo que te paraliza. Sea lo que sea, Dios te dice hoy, no temas. Él no minimiza tu dolor ni tus preocupaciones, pero te asegura que no las enfrentarás solo. Su compañía constante es lo que te permite respirar profundo, dar un paso más y avanzar con confianza, sabiendo que su mano no te soltará. Y aquí está lo más hermoso: cuando sueltas el miedo, abres espacio para algo más grande, la alegría. Esa alegría que nace de saber que Dios tiene el control, que Él está trabajando en tu favor, que las lágrimas de hoy no durarán para siempre. Su presencia no solo te da calma, te llena de esperanza, y con esperanza viene la celebración. Porque cuando caminas con Dios, sabes que el final de la historia es bueno, que su propósito es perfecto, y que su bendición siempre llega en el momento indicado. Así que no temas, confía en que el Dios que está contigo es más grande que cualquier prueba que puedas enfrentar. Vive con esa certeza, con esa paz que supera todo entendimiento. Porque su promesa es segura, su compañía es constante y su amor por ti no tiene límites. Con Él, el miedo se desvanece y da paso a la celebración que te espera. Número 17, Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Dios tiene una especialidad que nadie más puede igualar: levantar del polvo al pobre, al necesitado, al que siente que su vida está en el suelo. Y no solo lo levanta, sino que lo eleva, lo dignifica, lo restaura de una manera que desafía toda lógica humana. El Salmo 113 dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración del corazón de Dios, un corazón lleno de compasión que nunca deja a sus hijos en el lugar de la humillación. El polvo simboliza muchas cosas. Representa el lugar de la desesperanza, la humillación, el momento en que sientes que no hay nada más que hacer.
Es ese lugar donde las circunstancias parecen más grandes que tú, donde el peso de la vida te aplasta. Tal vez estás ahí ahora mismo, sintiendo que no hay salida, que estás atrapado. Pero déjame decirte algo, ese lugar no es tu destino final. Dios tiene un plan mucho más grande. Él no solo ve tu situación, Él actúa en ella. Él no te dejará en el polvo. Cuando Dios interviene, no lo hace a medias. No se trata solo de sacarte del lugar donde estás, se trata de elevarte a una posición de honor. Él toma lo que parece una vida rota y la transforma en un testimonio de su gloria. Y esto no es algo que Él haga porque lo merecemos, sino porque su gracia es infinita. Él es el Dios que no solo limpia nuestras lágrimas, sino que las convierte en semillas para la alegría que viene después. Es su manera de decirnos: tu dolor no será en vano. Estoy escribiendo una historia de redención en tu vida. Mira los ejemplos que encontramos en la Biblia. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión, injustamente acusado, pero Dios no lo dejó en el polvo. Lo elevó hasta hacerlo el segundo hombre más poderoso en Egipto, usando su historia para salvar a muchos. O piensa en Esther, una joven huérfana que a los ojos del mundo no tenía ningún valor. Pero Dios la levantó y la colocó en un lugar de influencia para salvar a su pueblo. Estos no son solo relatos antiguos, son recordatorios vivos de lo que Dios puede hacer por ti hoy. Dios no ha cambiado. Si Él pudo levantar a José de la prisión y a Esther de la marginación, también puede levantarte a ti de cualquier circunstancia que estés enfrentando. No importa cuán bajo te sientas, no hay lugar al que su brazo no pueda llegar. Su promesa es clara: Él levanta a los humildes, a los quebrantados, a los que están en el polvo, y los coloca en alturas de bendición. Y cuando Él lo hace, no es solo para sacarte del dolor, es para que vivas una vida que refleja su gloria y su propósito. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando Dios te levanta, también transforma tu corazón. Ese proceso de restauración no solo cambia tus circunstancias, te cambia a ti. Te hace más fuerte, más agradecido, más consciente de su amor y poder. Y entonces, lo que antes fue un lugar de lágrimas se convierte en un lugar de celebración. Porque cuando Dios actúa, su bendición no tiene límites. Así que si hoy sientes que estás en el polvo, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. Él ve tus lágrimas, siente tu dolor y ya está trabajando en tu restauración. Tu historia no termina aquí. Confía en su promesa. Deja que Él te levante y transforme ese polvo en una plataforma para su gloria. Y cuando mires atrás, verás que lo que parecía una derrota era en realidad el comienzo de una victoria mucho más grande de lo que imaginabas. Número 18, Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las lágrimas no son señal de debilidad, son un lenguaje del corazón, una expresión del alma que clama por consuelo en medio del dolor. Y Jesús, con su amor infinito, nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? No es una simple esperanza, es una certeza. Jesús asegura que aquellos que atraviesan el valle del llanto encontrarán el consuelo divino, una paz que va más allá de lo que podemos imaginar. Llorar es algo que todos hemos experimentado. Es inevitable en un mundo donde el sufrimiento y la pérdida parecen tocar a cada vida. Pero aquí está lo importante. Jesús no nos pide que ignoremos el dolor o que pretendamos que no existe. Él nos invita a traer esas lágrimas a la presencia de Dios, reconocer el sufrimiento, derramar nuestras cargas delante de Él. Es el primer paso hacia la sanidad. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Dios no espera eso de ti. Lo que Él anhela es que confíes en su promesa de consuelo, que traigas tus preocupaciones y dolores a sus pies, porque ahí es donde la transformación comienza. El consuelo que Dios ofrece no es como el del mundo. No es una distracción momentánea ni un alivio temporal. Es profundo, completo, sanador.
Es una paz que llena cada rincón de tu corazón, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Es como una mano cálida que seca tus lágrimas y un abrazo que te dice, estoy aquí, no estás solo. Ese consuelo no elimina el recuerdo del dolor, pero lo transforma en una fuerza, en un testimonio de que Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos. Piensa en David, un hombre que sabía lo que era llorar. En sus salmos lo vemos derramando su alma ante Dios, sin filtros, sin esconder su dolor. Pero en ese llanto también encontramos algo más, esperanza. Una esperanza que viene de saber que Dios escucha, que Dios responde, que Dios consuela, y esa misma esperanza está disponible para ti. Si David pudo encontrar paz en medio de sus tormentas, tú también puedes. Porque el Dios que lo consoló entonces es el mismo que está contigo ahora. Cuando entiendes esta promesa, el dolor deja de ser el final de la historia. Se convierte en el comienzo de algo nuevo. Tus lágrimas son como semillas que cuando se riegan con la confianza en Dios, florecen en alegría y bendición. Jesús no promete que no habrá sufrimiento en esta vida, pero sí asegura que ese sufrimiento no será en vano. Cada lágrima que derramas es vista por Él, y cada una será respondida con su consuelo. Vivir con la certeza de esta promesa cambia la forma en que enfrentamos las pruebas. Sabemos que no estamos solos, que nuestro llanto tiene un propósito y que la alegría que viene después será mucho mayor que el dolor que sentimos ahora. Esta esperanza nos da fuerzas para seguir adelante, para mirar hacia el futuro con fe, sabiendo que Dios tiene algo hermoso preparado para nosotros. Así que, si hoy estás llorando, si sientes que las lágrimas no paran de caer, escucha las palabras de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No estás solo en tu dolor, Dios está contigo, y su consuelo ya está en camino. Confía en su promesa, permite que Él transforme tu llanto en gozo y abre tu corazón a la celebración que te espera. Porque con Él, siempre hay un final lleno de esperanza, lleno de bendición. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Dios interviene en nuestras vidas para transformar el sufrimiento en alegría, las lágrimas en celebración y la oscuridad en luz resplandeciente. Cada versículo y cada historia compartida nos recuerdan que no estamos solos en nuestras pruebas. Dios está presente, trabajando en nuestro favor, moldeando nuestras experiencias para un propósito mayor. La promesa es clara. Donde hay dolor, Dios trae consuelo. Donde hay esfuerzo, Dios recompensa con gozo. Y donde hay oscuridad, su luz nunca se apaga. Al confiar en sus promesas, abrimos nuestras vidas a una restauración completa y a una bendición abundante que supera cualquier adversidad. Ahora te invito a tomar acción. Haz una pausa, cierra tus ojos y ora con el corazón. Señor, confío en tus promesas. Transforma mi dolor en alegría, mis lágrimas en celebración y mi sufrimiento en una bendición. Ayúdame a mantener mi fe firme en medio de las pruebas, sabiendo que tú estás obrando para mi bien eterno. Que esta oración sea el inicio de una nueva etapa en tu vida, donde la confianza en Dios te guíe hacia la alegría y la celebración que Él ha prometido. Recuerda, Dios no solo promete transformar tu situación, sino que también está comprometido a bendecirte abundantemente. Confía en Él, recibe su bendición y prepárate para celebrar las victorias que vienen de su mano. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta,
Estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.